Les damos la bienvenida a Somos lo que somos, una propuesta que inició en la unidad curricular Pensamiento Argentino y Latinoamericano del Instituto Superior número 5 de la ciudad de Calcañá, provincia de Santa Fe, República Argentina, y que, finalizado el ciclo de dicho espacio, continuará como un proyecto personal con la ayuda de todos ustedes. En el episodio 13 iniciaremos un recorrido por la denominada Generación Argentina de 1837, la cual estuvo influenciada por el romanticismo, especialmente a través de figuras como Alberdi y Sarmiento. Cabe mencionar que a este grupo también podríamos incluir a Esteban Echeverría, Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre, quienes también se opusieron a la generación anterior dominada por la Ilustración. Sin embargo, hoy nos dedicaremos especialmente a explorar las vidas e ideas de los dos primeros, no sin antes pedirte que te suscribas, que dejes un like y toca la campanita para enterarte antes que nadie cuando subimos un nuevo contenido. Ahora sí, comenzamos. La generación del 37. La generación de 1837 se caracterizó por su sensibilidad romántica y su interés en la aplicación de las ideas filosóficas a las necesidades concretas de la nación. Fueron influenciados por el socialismo romántico de Saint-Simon y su énfasis en la abolición de la propiedad privada y el usufructo social de los medios de producción. Como bien dijimos en la introducción, Esteban Echeverría, figura central del grupo, escribió El dogma socialista en 1846, que reflejaba las influencias del sensualismo y la ideología. Su idea central era la creencia en el progreso continuo y la civilización según el modelo europeo. Por su parte, Bartolomé Mitre, otro miembro del grupo, desarrolló una interpretación filosófica de la historia argentina, enfatizando la importancia del medio geográfico y los héroes que superan el poder de las colectividades. Y Vicente Fidel López se dedicó a la investigación histórica, escribiendo una extensa obra sobre la historia de la República Argentina. Su enfoque historiográfico se orientaba hacia una historia entendida como arte o filosofía. La generación de 1837 contradecía el sentido general del romanticismo al rechazar la herencia de España y buscar una nueva tradición que comenzaba en 1810. Su influencia en la historia argentina fue significativa, aunque su preponderancia duró poco debido a la poca atención prestada por Rosas. A partir del pensamiento de Juan Bautista Alberdi, la reflexión filosófica en Argentina y América Latina en general toma una dirección significativa hacia la creación de una identidad cultural y política propia, pero también hacia la imitación de modelos europeos, en un contexto de búsqueda de modernización y progreso. La evolución de Alberdi y su enfoque filosófico-político reflejan las tensiones de su tiempo y su intento de integrar las corrientes filosóficas europeas con las necesidades concretas de los países latinoamericanos. El pensamiento de Juan Bautista Alberdi, romanticismo ilustrado y liberalismo. Juan Bautista Alberdi fue uno de los principales exponentes del romanticismo ilustrado argentino. Nacido en 1810, su vida intelectual abarcó varias fases y su pensamiento evolucionó a lo largo del tiempo. En sus primeros años, Alberdi fue profundamente influenciado por el racionalismo cartesiano y las ideas de la Ilustración francesa, que veía como los pilares del progreso humano. Sin embargo, pronto se dio cuenta que una simple imitación de las ideas europeas no resolvería los problemas específicos de América Latina. Alberdi defendía la idea de una filosofía americana, que debía construirse sobre la base del historicismo romántico, es decir, una filosofía que tomara en cuenta las particularidades históricas
y culturales de la región. En su fragmento preliminar al estudio del derecho de 1837, argumenta que la historia de las naciones latinoamericanas debe verse como un proceso de evolución necesario y fatal, que lleva inevitablemente hacia la perfección. A pesar de su crítica a la tradición española, Alberdi no abogaba por una ruptura total con el pasado, sino que proponía una reinterpretación de la herencia colonial en función de las necesidades modernas. La influencia de la filosofía francesa es clara en su pensamiento. Alberdi admiraba a figuras como Descartes, Lerbignac y Constant, a quienes veía como pioneros en la ruptura con la escolástica y el pensamiento medieval. Para Alberdi, la revolución intelectual de Francia, que había destruido las estructuras filosóficas tradicionales, debía ser emulada en América Latina. Sin embargo, a lo largo de su vida, Alberdi mostró una creciente desilusión con la política europea y comenzó a desarrollar una visión más crítica del papel de Europa en América Latina. Uno de los aspectos más interesantes de la obra de Alberdi es su intento de armonizar lo local con lo universal. En lugar de ver una contradicción entre la construcción de una filosofía nacional y la aceptación de los principios universales de la razón, Alberdi proponía que una verdadera filosofía americana debía ser tanto particular como universal. Esto significaba que, si bien la razón era un principio universal, su aplicación debía ser adaptada a las condiciones específicas de cada nación. Esta idea es central en su propuesta de una filosofía americana, que no debía ser una copia servil de la filosofía europea, sino una interpretación local de los principios universales del progreso y la modernización. La visión de Alberdi sobre Rosas y Urquiza. Uno de los momentos más controvertidos en la carrera intelectual de Alberdi fue su cambio de postura respecto a Juan Manuel de Rosas, el dictador argentino. En sus primeros años, Alberdi había mostrado una cierta simpatía por Rosas, a quien veía como un líder fuerte que podía unificar a Argentina y llevar al país hacia el progreso. Sin embargo, con el tiempo, Alberdi se desilusionó con el régimen de Rosas y comenzó a criticar su gobierno autoritario. Este cambio de postura se reflejó en su apoyo al general Justo José de Urquiza, quien derrocó a Rosas en 1852. Tras la caída de Rosas, Alberti escribió su famosa obra Bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina, en la que expuso su visión para el futuro político y económico de Argentina. En este texto, Alberti defendía el liberalismo económico y político como el camino hacia el progreso, proponiendo una confederación que permitiera la autonomía de las provincias sin caer en el centralismo autoritario de Rosas. Sin embargo, aunque Alberdi veía en Urquiza una oportunidad para avanzar hacia una república moderna y liberal, su apoyo a este líder también fue efímero, ya que pronto se dio cuenta de que Urquiza replicaba muchas de las prácticas autoritarias de Rosas. La visión de Alberdi sobre Europa y América Latina. A lo largo de su vida, Alberdi mantuvo una relación ambigua con Europa. Por un lado, veía en Europa, especialmente en Francia, el modelo de civilización y progreso que América Latina debía emular. Sin embargo, también fue crítico de la intervención europea en América Latina y de las tendencias imperialistas de las potencias europeas. En Bases, Alberti argumenta que en América Latina es en gran parte un producto de la acción europea en el continente, pero advierte que los países latinoamericanos no deben aceptar pasivamente la influencia europea, sino adaptarla a sus propias realidades. Alberti también fue un defensor de la inmigración europea, argumentando que la llegada de inmigrantes del norte de Europa en particular sería beneficiosa para el desarrollo de Argentina. Creía que estos inmigrantes traerían consigo los valores de la civilización y el progreso que tanto necesitaba el país. Sin embargo,
este proyecto no salió como lo esperaba, ya que la mayoría de los inmigrantes que llegaron a Argentina fueron italianos y españoles, lo que no respondía a la visión de Alberdi sobre la inmigración civilizadora del norte de Europa. Domingo Faustino Sarmiento, civilización y barbarie. Domingo Faustino Sarmiento, contemporáneo de Alberdi, compartía con él la visión de que América Latina necesitaba modernizarse siguiendo el modelo europeo. Sin embargo, Sarmiento llevó esta idea a una conclusión mucho más extrema. En su obra Facundo, Civilización o Barbarie, Sarmiento presenta una visión maniquea de la realidad argentina, donde la civilización está representada por la ciudad y Europa, mientras que la barbarie está encarnada por el campo, los caudillos y las tradiciones indígenas. Para Sarmiento, la modernización de Argentina solo podía lograrse eliminando los vestigios de la barbarie rural y adoptando plenamente los valores de la civilización europea. La obra de Sarmiento refleja una profunda admiración por Francia e Inglaterra, a las que veía como los faros del progreso y la modernidad. Sin embargo, su visión de la modernización no solo incluía la adopción de las instituciones y valores europeos, sino también la eliminación de los elementos que consideraba retrógrados en la sociedad argentina. Esto incluía a los pueblos indígenas, a quienes veía como un obstáculo para el progreso. Sarmiento defendía una política de exterminio de los indígenas, argumentando que sólo a través de su eliminación se podría avanzar hacia una sociedad moderna y civilizada. La política entre Alberdi y Sarmiento. A pesar de compartir muchas ideas, Alberdi y Sarmiento se enfrentaron en una dura polémica que reveló diferencias profundas tanto en su visión política como en su carácter personal. Mientras Alberdi defendía una postura más reflexiva y moderada, Sarmiento era mucho más radical en sus propuestas. Esta diferencia se hizo evidente en la polémica que sostuvieron en los años 1852 y 1853, cuando Sarmiento criticó a Urquiza, a quien Alberdi apoyaba en su obra Campaña en el Ejército Grande. Alberdi respondió con sus cartas quillotanas, iniciando un intenso debate en el que ambos expusieron sus diferencias. Sarmiento, con su estilo impulsivo y autoritario, defendía una visión más drástica del progreso, que incluía la eliminación de los elementos que consideraba bárbaros en la sociedad argentina. Alberdi, en cambio, buscaba una integración más equilibrada de las distintas culturas y clases sociales del país, proponiendo un modelo de progreso que no se basara en la exclusión o eliminación de sectores de la población. La polémica entre ambos reflejaba no solo sus diferencias intelectuales, sino también sus personalidades contrastantes. Mientras Alberdi era más cauto y moderado, Sarmiento era apasionado y radical en su visión del cambio social y político. Francisco Bilbao y el racionalismo laicista. Otra figura clave en el desarrollo del pensamiento latinoamericano durante este periodo fue Francisco Bilbao, un pensador chileno que, al igual que Alberdi y Sarmiento, estaba profundamente influenciado por el liberalismo y el racionalismo europeo. Bilbao, sin embargo, llevó estas ideas a una conclusión aún más radical, proponiendo un enfoque laicista y secular para la política y la sociedad latinoamericanas. En su obra La ley de la historia de 1858, Bilbao plantea una visión progresista y laica de la historia, argumentando que la humanidad avanza hacia la libertad y el progreso a través de la razón y la ciencia. Bilbao fue un firme defensor de la separación entre la Iglesia y el Estado, y vio en el racionalismo la clave para liberar a las sociedades latinoamericanas de las ataduras del dogma religioso. Al igual que Sarmiento, Bilbao
veía en Europa y en particular en Francia el modelo a seguir para alcanzar la modernidad, pero su enfoque era más secular y menos centrado en la eliminación de elementos tradicionales. El pensamiento filosófico latinoamericano de la primera mitad del siglo XIX fue un periodo de búsqueda y tensión, donde los intelectuales intentaron encontrar un equilibrio entre la herencia colonial y las nuevas ideas provenientes de Europa. Si bien la mayoría de los pensadores de la época, como Bello, Alberdi, Sarmiento y Bilbao, coincidían en la necesidad de modernizar sus naciones y buscar una identidad propia, sus enfoques variaban considerablemente. Mientras algunos, como Alberdi, buscaban un equilibrio entre lo local y lo europeo, otros, como Sarmiento, proponían una adopción más radical de los modelos europeos. El resultado fue un pensamiento filosófico lleno de contradicciones, donde la influencia de Europa era ineludible, pero donde también se planteaba, aunque de manera incipiente, la necesidad de construir una filosofía y una identidad propia para América Latina. Los intentos de estos pensadores por definir una filosofía americana reflejan tanto sus aspiraciones como sus limitaciones, en un contexto en el que la modernización y el progreso se veían inevitablemente ligados a la imitación de los modelos europeos. Hasta aquí ha llegado este episodio, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.